El tema del que platicaría, espero que no se pase mucho tiempo para que tener tiempo de platicar, tiene que ver con las redes de colaboración. En la educación a distancia, hablar de redes y hablar de colaboración es algo como natural a la modalidad. De hecho, la educación a distancia no tiene razón de ser que esté encerrada en las instituciones o encerrada en facultades o en escuelas. O sea, de por sí, la educación a distancia como que tiene alas y tiende así como a volar y a estar vinculado. Sobre esto, sin embargo, hay cosas ahí como muy preocupantes. O sea, les voy a platicar experiencias de muchas de las redes que me ha tocado participar, por lo menos en los últimos 20 años. ¿Por qué algunas han tenido éxito? ¿Por qué otras han fracasado? ¿Por qué otras se quedan así como puros membretes? Y trataré también de compartirles algunas preocupaciones de por qué a veces es tan fácil construir redes hacia afuera de las instituciones y tan difícil hacerlas hacia adentro. Cuando estaba escribiendo esto, yo recordaba una anécdota. En una universidad norteamericana hubo una reunión mundial de educación a distancia. O sea, había gentes de más de 100 países, pero el comité organizador estaba conformado casi, eran puros hombres y todos eran europeos o norteamericanos. Pero entre los asistentes empezó a surgir esa inquietud, sobre todo entre las mujeres y los latinoamericanos. Y se hizo una reunión de todos los latinoamericanos que asistíamos al evento, y una profesora argentina, recuerdo que tomó la palabra y empezó a exhortar a todos los latinoamericanos a unirse, a conformar redes educativas para poder impulsar esto, pero desde América Latina, y no estar tan dependientes de las redes del norte, porque las redes, así como nos ayudan para muchas cosas, las redes también atrapan. O sea, sirven, según cómo nos metamos en las redes o cómo las construyamos, nos pueden servir para trabajar mejor, o también para quedar atrapados en un esquema y luego no poder salir. Bueno, cuando esta profesora estaba así como más entusiastamente exhortando a todos a la conformación de redes, una profesora también argentina levantó la mano y le dijo, no tanto textualmente, pero algo así como, dice: oye chica, ¿cómo es que estás invitando a todo el mundo a trabajar contigo si no eres capaz de trabajar conmigo, que estoy a un lado de tu oficina? Ahora, esto es algo como que a veces es mucho más fácil. Por ejemplo, y esta es una autocrítica de mi universidad, para no criticar a la suya, por ejemplo, a veces en la universidad se hizo toda una reforma desde el año, se empezó en el 89 y terminó en el 94 para departamentalizar la Universidad de Guadalajara y para flexibilizar el currículum y para implantar un sistema de créditos que, según esto, iba a facilitar el intercambio, la movilidad, la flexibilidad, el trabajo interdisciplinar, interprofesional. Pero luego resulta que de repente una chica que estudia biología quiere ir a ciencias sociales a tomar un curso de geografía y no puede. Sin embargo, pide un semestre para ir a hacerlo, un semestre de biología a Costa Rica, y sí se lo aprueban. O sea, ¿por qué suceden tanto estas cosas? O sea, ¿por qué a veces es mucho más fácil construir redes hacia afuera con los que quedan más lejos que con los que tenemos cerca? Otra experiencia también en relación con este asunto de las redes, allá como en los años, de la educación a distancia ha habido como varias oleadas tecnológicas, así como hubo la del radio, la de la televisión, y luego vino la de internet, pero ya como a mediados de los 90 vino una oleada por las salas de videoconferencia, y que unos rectores a otros se platicaban y todo el mundo quería tener sus redes de videoconferencias. Pero ahí me tocó ver en una universidad del noroeste que tenían cerca de 2 años que no usaban la sala de videoconferencia. Y yo les preguntaba, ¿y para qué la compraron? Pues la verdad es que de repente la tecnología se convierte en una pregunta cuando la tecnología debe ser una respuesta. O sea, si no tenían nada que compartir, para nada sirven las salas de videoconferencia. O sea, ¿de qué sirve tener una red de videoconferencia unida a una red nacional de videoconferencias si no hay un currículum que compartir?
si hay un sistema de créditos burocratizado que impide el intercambio, si no hay flexibilidad, si no hay movilidad, o sea, si la tecnología en este sentido nos sirve siempre y cuando sepamos para qué. O sea, no sé si ustedes se han fijado en sus casas, bueno, no las suyas, a lo mejor en las de sus vecinos, sus parientes, que de repente hay aparatos que compraron y que nunca los utilizan. Y luego los andan tirando. Los compraron porque estaba de moda, pero después ya no saben para qué. Porque en educación sucede mucho esto, que primero se compra la tecnología y después andan pensando a ver cómo utilizarla. Cuando la tecnología debe ser una respuesta a una necesidad. En el mismo sentido, hablaríamos de las redes de colaboración. O sea, las redes de colaboración tienen sentido cuando nosotros sabemos por qué vamos a trabajar junto con otros. Si no existe esa necesidad del trabajo conjunto, entonces las redes quedan nada más en un membrete, en un evento que se constituyó una alianza, un consorcio, una red, el nombre que le hayan puesto, pero a los pocos días ya no existe nada. Bueno, para entrar ya más de lleno al tema, cuando hablamos de todas estas modalidades, como que no hay que perder de vista que los propósitos de una modalidad educativa son los mismos. O sea, no podemos ver una modalidad educativa como separada del esquema global. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de educación a distancia, no nos va a servir de mucho si no entendemos los grandes fines. Hay por una frase de un autor que dice que solo el que conoce los grandes fines puede hacer un uso eficaz de los medios. O sea, si tú no sabes hacia dónde vas, es como si tienes un automóvil. A lo mejor lo sabes manejar muy bien el automóvil, pero si no sabes a dónde vas, de nada te sirve tener el automóvil, ¿no? Esto sucede a veces con estos esquemas. Por eso estos como grandes problemas de la educación, podríamos decir que también son los grandes problemas de la educación a distancia y también son los grandes motivos de la conformación de redes. Estos son algunos casos de los que a mí me ha tocado vivir, así como experiencias de redes. Por ejemplo, la primera fue un comité interdisciplinario de educación abierta a distancia que se fundó en México en el 90 y duró 5 años. O sea, cuando quitaron de su puesto a la persona que organizaba las reuniones de esta red, se acabó la red. O sea que aunque se llamaba interinstitucional e interdisciplinaria, realmente era una red personal, porque quitaron a la persona y la red dejó de existir. O sea, esto es muy importante cuando hablamos de redes. La otra, esta es una alianza que se formó en el occidente de México con el fin de poder ofrecer programas conjuntos. El primer programa que se ofreció fue un diplomado en gestión ambiental que se transmitió vía satélite a 18 estados de la República. Esa parecía ser una red que funcionaba muy bien, pero se terminó el diplomado y se terminó la red. O sea, porque se terminó el propósito. Ahora, hay redes que siguen existiendo aunque ya no tienen propósitos. Hay gente que se sigue juntando porque formaban parte de un grupo, de una alianza y después ya se les olvidó para qué eran, ¿no? Las últimas 3 son redes en las que ahorita estamos trabajando. Por ejemplo, la Red Nacional de Educación a Distancia, que está siendo auspiciada por la NUYES, pero que está conformada por 6 redes regionales en todo el país, enfocadas a la educación a distancia, aunque también funcionan de manera muy dispareja. Como las redes de la NUYES van cambiando el responsable o sea, un rector de la Universidad de la región va ocupando el puesto de coordinador de la región ANUYES, entonces también cambian los responsables de cada programa. Entonces estas redes crecen y disminuyen según la persona que ponen, porque como es rotatorio y no hay una selección adecuada, entonces están así como muy desiguales. La otra red es la que hablaba ahorita la doctora Fabiola, que esto es el Sistema Nacional de Educación Superior a Distancia, que es un proyecto que se está trabajando en ANUYES, y ECUESAD es un proyecto de las 7 universidades de México, las 7 más grandes, o sea, que es la UNAM, el POLI, la UAM, la UDG, Nuevo León, Puebla y Veracruz. Estamos conformando una red nacional para compartir programas. Hasta ahorita ha estado funcionando muy bien. O sea,
pero luego vemos las características que tienen cada uno de estos. Por ejemplo, algunos, por ejemplo, el caso de CUESAD, además de tener un apoyo institucional, tiene un fondo entregado por la Secretaría de Educación, entonces como que tiene un propósito de ser, que reúne muchas características para poder seguir adelante. De estas internacionales, la red LAED es una red que se formó en el 90 también, que era la Red Latinoamericana de Educación a Distancia. De estas se hicieron 2 reuniones, una en Caracas y otra en México, y se acabó. O sea, muchas de las redes en eso quedan. La otra, yo creo que es la asociación más grande que hay en el mundo de educación a distancia, que es el International Council for Distance Education. Esta es una red que funciona con base en redes regionales, pero por regiones mundiales. El otro es el Consorcio Red de Educación a Distancia para las Américas, que funciona también, pero apoyado sobre todo en algunas universidades norteamericanas, y las redes del COLAM. Yo creo que ustedes de estas es más conocida. Estas redes del COLAM son de la OUI. O sea, la OUI, yo creo que todos saben, es la Organización Interamericana de Universidades, la UAP y muchas forman parte de esta organización, pero la OUI tiene 2 organismos. Uno se llama ese IGLU, no sé si alguno ha tomado algún curso en IGLU. IGLU lo dedica, es un instituto de gestión de liderazgo universitario, lo dedica a formar dirigentes y líderes universitarios, y también así a través de redes. Y tiene otro programa que se llama COLAM, que es Colegio de las Américas, que trabaja con base en redes, y está funcionando muy bien. No sé si a ustedes les ha tocado participar. Por ejemplo, tiene una red que se llama RIFOMA, que es la Red Interamericana de Formación de Maestros, otra que se llama RIFED, que es la Red Interamericana de Educación y Telemática, pero tiene otra para educación indígena, sobre otros derechos de la mujer, otros de gobierno electrónico. Y esta es una red de redes que yo creo que son de las que ahorita están así como funcionando muy bien, pero sí cuenta con apoyo institucional, cuenta con fondos internacionales para ese funcionamiento, y además las universidades comprometen a su personal en ese funcionamiento. O sea, como que a la gente le cuesta trabajo trabajar con los que tiene cerca, y como que ven en las redes así más globales, como que ven menos compromiso, menos temores y como más confianza. Ahora, pues ¿por qué unas redes perduran y otras se desvanecen o quedan en membretes? Hay muchas que nada más queda un nombre así de una red que fue, y la gente a veces se siguen reuniendo nada más porque forman parte de esa red, pero ya no sirven para nada. Ahora, la otra vez yo oí ese concepto y se me hizo muy interesante. Dice, ¿una red es un conjunto de agujeros amarrados? O sea, dije, sí, o sea que a veces lo que hacemos en las redes es atar vacíos. O sea, hacemos nuditos para la red, pero en medio no tienen nada, ¿no? Y a veces la red se convierte como en un motivo a sí misma, en sí misma. Ahora, entonces, lo que decía, como que antes de pensar nosotros en formar redes, debemos de pensar en qué necesidades tenemos. Y la red puede ser una respuesta a algunas de las necesidades que tenemos en nuestros proyectos, pero no necesariamente para todo hay que hacer redes. Haciendo una caracterización de todo esto, nosotros vemos así como 3 grandes tendencias. Si ustedes piensan ahorita, reflexionan en las redes que formen parte, de las que han formado, de las que están formando, de las que conocen, generalmente se agrupan en una de estas 3. Algunos son así como movimientos excluyentes, o sea, donde los que tienen el poder y el dinero son los que tienen el control de la red, y a los demás los hacen a un lado, o asisten solo como espectadores, o forman redes nada más entre los que tienen cierto poder, y los que no lo tienen forman otras redes más débiles. Otro estilo son de redes a manera de comunidades, donde sí se incluyen a los menos favorecidos, pero siempre en una relación de dependencia. O sea, siempre el poder lo tiene el del norte, el que tiene más recursos, el que está más cerca del poder, y los demás solamente tienen que estar obedeciendo o sirviendo, ¿sí? Entonces estas son redes ahí como que más que redes son como hilos que tienden del centro y los demás están atados ahí, pero les dicen redes aunque no sean redes. Ahora, la propuesta sería trabajar por un proyecto de redes incluyentes, o sea, donde se respeten las autonomías y se respeten las identidades. O sea, como
como una red de sujetos o de instituciones que libremente deciden asociarse y que, y que se asocian a la medida que ven gratificados sus esfuerzos, o sea, sus esfuerzos, su trabajo, sus recursos, su talento, todo lo que ponen al servicio de la red, que de alguna manera se ven recompensadas. La principal causa de fracaso de las redes es que la gente se cansa de ir a reuniones y luego ven que, pues, que de nada sirven, ¿no? O sea, que todo lo que ponen en favor de la red no tiene una compensación en ese sentido. Ahora, en esto de las redes, a mí esta frase, que pues, es una frase así como anónima, que yo la oigo desde que soy niño, tiene mucho que ver con este asunto de las redes. De que hay gente o instituciones que quieren formar parte de una red, pero de repente sienten que no tienen nada que ofrecer, se sienten como muy poca cosa. O también otros llegan a las redes creyendo que tienen todo y que quieren vender. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado algunas veces con una universidad española que ella dice que trabaja en colaboración, pero lo único que quiere es vender sus cursos, vender sus productos. Entonces esa no es red, no es una relación mercantil, y que usan eufemismos como red, alianza, pero realmente no son, porque en el momento que empieza el trabajo, por más que finjan, lo único que quieren es vender productos académicos, y a veces vender productos ya de desecho. O sea, ellos los usan, los explotan, los materiales, y ya que no les sirven, entonces buscan relacionarse con alguien a quien vendérselos, ¿no? Pero en este caso, como que digo que hay como dos principios muy importantes para una red, en este mismo sentido, o sea, de que quede claro que nadie tiene tanto que no necesita de los demás, y nadie tiene tan poco que no pueda servirles a los demás. Y en este sentido, como que hace falta, en primer lugar, humildad para aceptar lo que los demás pueden ayudarnos, pero también orgullo para saber que lo nuestro tiene valor. O sea, una red no se forma a partir de gente que no valore lo propio. O sea, lo primero para meterse a una red es valorarnos nosotros mismos y sentir que le vamos a agregar valor a esa red. O sea, que si estamos ahí es porque somos importantes y algo le vamos a aportar. O sea, y cada quien tiene algo que aportar a estas redes. Ahora, en esta misma dirección, hay tres preguntas fundamentales cuando a uno lo invitan a formar parte de una red o se le ocurre a uno hacer una alianza o un consorcio. Lo primero sería, así como para entrar con valor y con orgullo, decir, a ver, ¿qué puedo aportar? O sea, ¿qué de lo que yo tengo, qué de lo que yo sé hacer, los demás no lo tienen o no lo saben y yo soy necesario en esa red? La segunda pregunta es, ¿y qué necesito de los demás? Porque luego la gente se cansa solo de dar, también necesita algo a cambio. Entonces, a ver, los demás que están en esta red, ¿qué tienen que yo no tenga? O sea, ¿qué es lo que voy a recibir a cambio? Pero a mí se me hace todavía más importante la tercera pregunta. O sea, ¿qué no tienen ellos ni tengo yo y vamos a construir juntos? Y esto es lo más importante de una red. Porque lo primero que hay que hacer juntos es aprender a trabajar juntos. O sea, aprender a trabajar con los demás. Creo que es así como el primer aprendizaje de una red. Entonces, por diferentes maneras, estas tres preguntas son claves. O sea, generalmente en una red hay que proveer de asuntos académicos, financieros, tecnológicos, capacidad de gestión, muchas cosas se pueden aportar. Entonces, de todo eso que puedo aportar, ¿qué necesitan los demás de mí? Pero también qué tienen los demás y qué hay que hacer juntos. Estas tres preguntas, decía, para mí son las claves en un trabajo en red. Ahora, los motivos para enlazarse. Ahora, lo que les decía sigue vigente. Si alguien quiere participar y no quiere esperar a que yo termine de hablar, para mí mejor. ¿Sí? Si tienen alguna aportación, una duda, una objeción, si quieren aportar, ¿sí? Pero no hay ninguna mano levantada, ¿verdad? Bueno, a ver si cuando termine esta lámina. Bueno, estos son, así, ya no solo en educación a distancia, yo esto lo planteé desde la educación a distancia, pero es útil para otras cosas. O sea, ¿cuáles motivos hay para trabajar juntos? Uno, crear espacios comunes de conocimiento. Esto que fue así como una gran moda desde hace cerca de 20 años en Europa y que ahora en América Latina empieza a crecer mucho. O sea, espacios académicos comunes. Pero para estos espacios académicos comunes
hay varios obstáculos que es necesario derribar. Por ejemplo, un currículum rígido, un currículum así como muy difícil de cambiar o inflexible, no se presta para un espacio común. Lo primero que requiere un espacio común de conocimiento es un currículum que pueda ser compartido. Y por lo tanto, para que pueda ser compartido, se requieren sistemas de crédito comunes, se requieren los mismos conceptos de lo que es la calidad de un curso, se requieren también tener estándares tecnológicos de diferente tipo que nos permitan compartir esto. Entonces, pero la clave de los espacios comunes es un currículum compartido. El otro aspecto tiene que ver con las bibliotecas digitales en red y hacerlos compartidos. Ahorita que ya es tan fácil técnicamente digitalizar contenidos, se están haciendo muchas repeticiones. O sea, muchas instituciones están haciendo sus propias bibliotecas digitales cuando muchos libros, muchas bases de datos ya están digitalizadas y no hay para qué volverlo a hacer. En este caso, una buena propuesta son las redes de bibliotecas digitales. O sea, tomar acuerdos según las fortalezas de las universidades y que cada quien construya y suba y digitalice y organice lo que tiene y lo pueda compartir. Pero claro, como en el mismo caso del currículum, para compartir nuestras bibliotecas digitales se requieren ciertos estándares, desde estándares tecnológicos hasta estándares académicos y estándares de gestión institucional que faciliten ese intercambio. Así que si yo le digo a otra persona que le voy a entregar mi acervo digital, tenga la misma calidad de lo que yo voy a recibir. La otra tiene que ver con la organización de comunidades académicas. Esto cada vez crece más gracias a los ambientes virtuales, que ya los investigadores no solo son de su institución, sino que puede haber una red de investigadores. Por ejemplo, ahorita hay una red de investigadores en educación a distancia y tecnologías para el aprendizaje que tiene investigadores de diferentes países y diferentes universidades mexicanas, y a través de los foros virtuales y a través de diferentes mecanismos, pues pueden estar compartiendo de manera más oportuna los resultados de sus estudios. Pero también estas redes académicas pueden ser de profesores, pueden ser de estudiantes y pueden ser de muchísimas disciplinas. También tiene que ver con la colaboración en plataformas. Ahorita, esto de las plataformas tecnológicas, ya ahorita no es tanto problema, casi todos los sistemas tecnológicos son compatibles, pero todavía en plataformas de aprendizaje, en un tiempo estuvieron de moda así las comerciales, ¿sí? Tipo LearnSpace, WebCT, Blackboard. Luego después se puso de moda que cada universidad hacía su propia plataforma. Después empezó pero con software comprado. Luego después empezaron cada quien a hacer sus plataformas con software libre, y ahorita como que ha sido más fuerte de plano tomar plataformas libres estilo Moodle, ¿sí? Bueno, estos acuerdos también tienen que ver con las redes, o sea, pero de poco sirven, insisto, las plataformas tecnológicas si no hay redes humanas que las utilicen, estas redes de plataformas. Ahorita yo les voy a hacer es una lista así, pero según las que yo utilizo, pero pueden encontrar más. Por ejemplo, este foro es muy importante porque tiene que ver es un foro sobre procesos de conocimiento. Toda esta lista tiene que ver con el conocimiento. Por ejemplo, este es el de CIRIA, que es el Centro Interactivo de Recursos de Información y Aprendizaje. Esta es de una red de bibliotecas y esta es la Federación Internacional, es la misma. Estas otras tienen que ver con el aprendizaje. Por ejemplo, la Commonwealth Learning, yo creo que es la red de aprendizaje más grande del mundo. Esta la organizaron entre todas las comunidades que eran parte del Imperio Británico. Entonces, ahorita ellos tienen, a través de este mecanismo, comparten cursos, materiales, profesores, así es toda una red así anglófona, que es de las que, yo creo que de este tipo de redes, es las que funcionan mejor. Tienen un boletín electrónico mensual, pero además lo editan también en papel y tienen programas de formación en el mismo campo. Esta es la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, que tiene también un sitio, que es uned.es, catedraunesco.ead-ead, que esta es como un foro permanente donde se están siempre discutiendo temas relacionados con la educación a distancia.
aunque es un poco disperso, un poco ambiguo, como que se pierden a veces en las discusiones, pero siempre hay alguien como que está cuidando sistematizar los diálogos y los va pasando a otros sitios donde se encuentran ya los documentos más sistematizados. Estas otras son de maestros. Por ejemplo, este es un blog de Maestros Sin Fronteras y este de Educación Sin Fronteras, que también son intercambios de materiales educativos y de programas a nivel mundial. Estas es los que le digo que ahorita se está trabajando, el Consorcio de Espacio Común de Educación Superior. Apenas como ahora en la mañana se acabó de instalar el comité, pero se encuentra en el www.ecoesad.org, se encuentra este sitio. Esta es una de las redes de educación a distancia que ha durado más tiempo en América Latina, que es la forma de las universidades argentinas, que por cierto Argentina es el único país que tiene reglamentada la educación superior a distancia, o sea, tiene un solo reglamento aplicable a todo el país. Estas son diferentes asociaciones de educación a distancia, CREA, DAIESAD, CAVILA, COLAMO y la OPS. Esta red es muy interesante. Esta la organiza la OPS y trabajan a nivel de toda América. Estas son redes de otras partes del mundo. Esta es una red asiática, esta es una red árabe y estas son de los europeos. Son así como las redes de educación a distancia más importantes de cada una de estas regiones. Esta es la que tiene el Banco Mundial, que también dedica muchos recursos al desarrollo de la educación a distancia, y lo del ICDE. Puede desde no costar nada, simplemente unir voluntades y tener un medio de comunicación y un espacio para trabajar. Pero también hay redes que tienen todo un soporte tecnológico, tienen un fondo, por ejemplo, una red que está formando ahorita por las Noyes tiene un fondo inicial así como de 15 millones de pesos para capacitar personas, para la compra de servidores, los sistemas de comunicación, o sea, para echarla a andar. Pero también hay redes que parten de los recursos que cada institución tiene. Pero, por ejemplo, si la red se va a estar comunicando a través de videoconferencia o a través puede salir muy costosa, pero si utiliza un espacio en Internet, pues prácticamente no invierte nada en tecnología. O sea, no podemos hablar de un costo, depende del tipo de red que se está instrumentando. Ahora, viendo así como todo el horizonte de las redes, podemos hablar que entre sus características estarían estas 6. Unas, la complejidad que tienen, porque al mismo tiempo que representan acuerdos institucionales, también son compromisos personales y también pueden tener diferentes matices, desde ser interdisciplinarias hasta ser de solo una disciplina, como decía el maestro en el caso de matemáticas, que también lo que decía en inglés. Hay unos que son de una sola disciplina, hay otros que abordan procesos más complejos, como todo lo que es el aprendizaje, como la que les mostraba ahorita, o todo lo que es la gestión del conocimiento, como la red esta que les mostraba del conocimiento. O sea, en general tienen así como una gran complejidad. Por lo tanto, también podemos decir que son muy diversas en su organización, propósitos y duración. Hay algunas que se hacen con un propósito y una duración definida. Hasta se constituyen como una asociación civil, tienen sus estatutos, sus reglas y todo. Y otras simplemente se basan en la buena voluntad. Todas aspiran a la horizontalidad. O sea, casi todas dicen que todos son iguales, que van a compartir, que hay igualdad de derechos. Sin embargo, con el tiempo pueden convertirse en organismos más autoritarios, ¿sí? En que una persona o una institución asuma el poder y los ate a los otros. Por eso dice que limitan y aseguran controles, es lo que decíamos, las redes que atrapan. Ahora, generalmente suelen despertar exageradas expectativas. Por ejemplo, cuando se formó el CREA, ese que le decía, el Consorcio de Red de Educación a Distancia para las Américas, tuvo un fondo de la OEA, o sea, un dinero de la OEA y un dinero de la Agencia Canadiense para el Desarrollo, y el primer año realizaron un proyecto de investigación, capacitaron profesores, pero ya últimamente lo único que hace es organizar eventos, o sea, congresos, seminarios, simposios, o sea que como con el tiempo se van especializando. Y aunque al principio se exageran todas las posibilidades, luego acaban por restringirse en campos muy concretos. Ahora, y esto también sucede en todas, ese debatirse entre la autonomía y la dependencia.
O sea, como que todos quieren ser libres, pero al mismo tiempo como que hay que hacer una negociación cada institución, o sea, hasta qué punto cedo algo de mi autonomía en favor de lo que voy a recibir o no estoy dispuesto a ceder en esa autonomía. Entonces casi siempre hay al interior de estas redes esta lucha permanente. Ahora, en estas caracterizaciones podemos distinguir también este tipo de situaciones. O sea, lo importante que son las características de las personas. Aunque se hagan estatutos orgánicos muy institucionales y todo, finalmente es el tipo de personas que participan en la red la que hace que esa red tenga sentido, porque es lo que les decía de la cercanía, como que es muy fácil aceptar a una persona en un foro en línea, pero tenerla ya cerca y trabajar con ella a veces ya no resulta lo mismo. Entonces, por eso el ambiente personal de las redes es fundamental. Otro tiene que ver con la calidad del apoyo institucional. Por ejemplo, estas redes que les digo, como la CIED, que duró nomás 5 años, tenía un apoyo de lo que era en ese tiempo la Dirección de Educación Extraescolar para la educación abierta, pero le quitaron el fondo y se acabó la red. O sea que a veces el tener un apoyo institucional, por una parte significa una garantía de permanencia, pero por otra parte es estar atado a esa institución. Esto también le sucedió al CREAD. Cuando surgió, con dinero de la OEA y de la agencia canadiense, pusieron la sede en una universidad de Canadá. Pero la Universidad de Canadá se cansó de estarlos manteniendo y luego después los adoptó una universidad norteamericana, la Penn State. Pero luego después ya tampoco se encontraron, entonces cambiaron la sede, ahora está en una universidad de Florida que se llama La Nova, que es donde está el CREAD. O sea, como que, pero cuando se pierde este apoyo institucional, o sea, el apoyo institucional tiene esas dos caras, pues. O sea, por una parte te apoya, pero por otra parte te amarra. Y a veces el CREAD, más que hacer trabajo de red, anda haciendo publicidad de los productos de la universidad que lo está hospedando, ¿no? Ahora, bueno, lo que decíamos, esto de esta garganta no me deja, bueno, el cumplimiento de expectativas en relación con esfuerzos y recursos dedicados. Este es otro de los puntos así como fundamentales. Si yo no recibo a cambio de lo que estoy dando, lo que espero. Ahora, estos son como algunos principios. Como resultado de todas esas experiencias, por lo menos en mi caso, yo veo que estas cosas sí hay que respetarlas si queremos que una red perdure. Una, que no sean hilos pendientes de un nudo sin tocarse. Una red la hace la interacción entre sus miembros. Por ejemplo, les voy a poner casos de redes que no son redes. ¿Han oído, si conocen, la red EduSat? ¿Sí? Ahora, red EduSat, ¿qué es? Es la DGTV y el ILSE subiendo cursos al satélite o programas educativos al satélite y la gente recibiéndolos en infinidad de lugares por todo el país. Pero entre la gente que recibe no hay ninguna relación. Entonces, no es red. O sea, red EduSat no es red. Es un sistema de broadcasting, o sea, de transmisión de televisión educativa, y la gente nomás recibe, pero no hay interacción entre los miembros de la red. Esto es lo que yo decía que son falsas redes, porque son nada más así como hilos pendientes de un nudo. O también universidades que dicen que son redes, pero todos dependen del rector central y entre ellos nunca hay ninguna relación. Entonces no es cierto que es una red. Entonces un principio fundamental para que sea red es que no solo sean así como hilos que penden de un centro, sino lo que hace la red son los proyectos transversales. Por eso decíamos, tienden a la horizontalidad. Los proyectos horizontales, los que unen a los iguales con los iguales. La red no lo hace que los dependientes lo unan con el que tiene el poder. La red la hace que los iguales se junten con los iguales y hagan proyectos entre ellos. Otro, respetar la autonomía, que la colaboración se centre en coincidencias de visiones y estrategias. Porque a veces se conforma la red y luego resulta que cada quien quería algo diferente, ¿no? El primer acuerdo es que ir hacia el mismo lugar. Si no, imagínense una red donde cada quien va para un lugar distinto, pues se rompen los nudos. Otro principio es combinar la diversidad y la globalidad con una visión alternativa. O sea, ni tan homogenizarse en lo global, pero tampoco cerrarte en la identidad comunitaria. Saber hacer esta combinación entre lo que nos es propio, lo que nos identifica,
pero también hacia la globalidad. Dicho de otra manera, en lugar de una globalización que nos atrape, se trata de construir globalidades alternativas a partir de relaciones entre los más cercanos, entre la escuela, entre la facultad, entre otras universidades, en la región, en el país y hacia el mundo, ¿sí? O sea, como que las redes, construirlas desde abajo, a eso se refiere esta diversidad. Porque lo que enriquece una red, lo más valioso de una red no es la homogeneidad, lo valioso es la riqueza de la diversidad. O sea, porque por eso funciona la red, porque cada quien pone algo distinto. Si todos son iguales y ponen lo mismo, pues ¿para qué la red? O sea, lo que enriquece la red es esta diversidad. Luego, la subsidiariedad. Esto es muy importante, o sea, que cada quien haga lo que le corresponde y lo que sabe hacer. Por ejemplo, en una red de educación a distancia, hay gente que provee la tecnología, porque eso es lo que tiene. Tiene buenos servidores, buena conectividad, buena manera de transmitir, de producir cursos. Entonces, si ese es su fuerte, eso pone. Pero si académicamente no está bien, bueno, pues que eso no lo ponga, que eso lo reciba. O sea, que cada quien ponga lo que sabe hacer bien. Por ejemplo, en uno de los diplomados que vamos a ofrecer en ECOESAD, el diplomado van a entrar 5 universidades y cada universidad va a ofrecer un curso diferente en lo que esa universidad cree que es su fortaleza. A lo mejor no es cierto, pero ellos creen que esa es su fortaleza. Entonces cada quien ofrece un diplomado donde tiene personal y tiene investigación en ese campo. Eso sería la subsidiariedad. Otra, la flexibilidad, o sea, que no sean instituciones rígidas. La flexibilidad permite irse adecuando a las situaciones inciertas de la vida y a las diferentes circunstancias donde se desarrollan los proyectos. Y vinculación, esto es muy importante, o sea, si podemos hacer todos esos acuerdos, pero si la estructura universitaria no tiene manera de vincularse, porque hay organizaciones educativas que son hacia adentro, que lo que buscan es el control hacia adentro y no tienen mecanismos de vinculación. Para la colaboración es fundamental vincularse desde las estructuras mismas, la normatividad y el currículum. O sea, esto, como decía al principio, si no hay un currículum que se pueda compartir, todo lo demás no tiene caso. O sea, si no hay esos espacios comunes para aprender o esos espacios comunes para investigar o espacios comunes para conocer. ¿Alguna participación? ¿No veo manos o no hay manos levantadas? ¿Continuamos? Bueno, la necesidad de acuerdos, ¿sí? O sea, estas son 8 puntos en los que en una red hay que ponerse de acuerdo. De alguna manera es una síntesis u otra manera de decir lo que se había planteado. Lo primero, lo que podríamos llamar los acuerdos teleológicos, o sea, los acuerdos hacia los grandes fines. Lo que les decía, o sea, si no estamos de acuerdo en los fines, entonces no sabemos ni para qué son los medios ni lo que estamos haciendo. Ahora, los acuerdos políticos, esto es fundamental. Hay redes que se desbaratan por esto, que empiezan con un ambiente muy democrático y a la hora truenan porque siempre alguien quiere asumir el poder y dominar a los demás, ¿sí? Entonces, esto de cómo o sea, eso no hay que perderlo de vista, en toda relación humana hay relaciones de afecto y relaciones de poder. En una red hay fuertes de relaciones de poder. Entonces, no es algo que lo podamos quitar, pero lo que sí podemos acordar en la red es cómo se reparten estos poderes y quién tiene poder en cada parte. Pero lo peor es decir que esta es una organización donde todo es democracia y donde nadie tiene poder sobre otros. A lo mejor son más simulados o más listos para manejarlos, pero el poder no desaparece en ninguna relación humana. Otros son los acuerdos conceptuales. Esto también es muy importante porque, por ejemplo, en educación a distancia, en esta red de educación a distancia es muy común que luego cada quien le pone un nombre distinto a lo mismo. Dicen, a ver, vamos a hacer una red de educación abierta, una red de educación a distancia. Pero resulta que alguien le llama educación a distancia a que cada 8 días se sienta en una sala de videoconferencia a recibir un curso del extranjero. Y dicen que tienen educación a distancia. Otro, tienen carreras donde la docencia es libre y se reúnen cada sábado y a veces se comunican por correo electrónico. Y a eso le llaman educación a distancia. O sea, cada quien le llama educación a distancia lo que quiere. Y cuando se trata de hacer redes y quieren trabajar juntos, resulta que no estaban hablando de lo mismo. Cada quien le estaba diciendo educación a distancia una cosa diferente. Pero esto sucede en muchos campos. Por ejemplo, hace tiempo con CUDI, con el Comité del Ministerio para el Desarrollo de Internet, sucedía eso con los objetos de aprendizaje.
que van a ser, ahorita ya va más avanzado porque ya han tomado muchos acuerdos conceptuales. Esto los tuvo atorados mucho tiempo a la red de repositorios digitales, porque alguien decía, y recuerdo que una gente decía, yo tengo 30,000 objetos de aprendizaje, porque tengo 30,000 horas de video almacenadas. Entonces, a cada video lo llamaba un objeto de aprendizaje, ¿no? Otro decía que si ellos tenían en su escuela 26 carreras y cada carrera tenía tantos semestres, tantos cursos, tantos temas, entonces tenía miles porque cada tema era un objeto de aprendizaje. Duraron como 2 años para ponerse de acuerdo los de los repositorios de objetos y apenas se están acordando, están poniéndose de acuerdo en algunos aspectos conceptuales. Esto en las redes académicas es importantísimo. Aquí esto se dificulta también por las procedencias disciplinarias y profesionales distintas. Por ejemplo, los médicos tienen su lenguaje, los abogados el suyo, los psicólogos el suyo, los ingenieros en electrónica el suyo, cada quien tiene su lenguaje y se juntan a platicar y no se entiende. Parte de estos acuerdos conceptuales es como lo que Edgar Morin llamaba una especie de metalenguaje, o sea, ser capaz de construir un lenguaje más allá de las profesiones y más allá de las disciplinas que permita tomar estos acuerdos. Otros son los acuerdos personales, porque puede haber grandes acuerdos políticos y académicos, pero la gente no se soporta entre ellos. ¿Sí? Sí, a veces nada más por el modo de reírse, por el modo de hablar o por el modo de oler, por lo que sea, pero luego resulta que personalmente la gente no se entiende y a veces todos estos acuerdos, así como de altos niveles, pueden desbaratarse, y aquí es donde la tolerancia, o sea, el aceptar a los demás, es así como uno de los puntos importantes. Ahora, esto llamaría así como los grandes enfoques, y acá tendríamos ahí sobre la práctica, hay que hacer los acuerdos de cómo se va a organizar, va a ser una alianza, una asociación civil, no sé, el estatus social, jurídico, institucional que vaya a tener, cómo se van todo lo que tiene que ver con la organización, los criterios de calidad, porque no resulte en la red que alguien da algo de mucha calidad y lo que recibe no tiene. Entonces, todos estos estándares de calidad son muy importantes. Los acuerdos tecnológicos, por ejemplo, si se va a compartir un curso, imagínense que va a ser un diplomado y que lo van a hacer entre varias dependencias universitarias, pero resulta que alguien usa una plataforma comercial que se llama WebCT, el otro usa una que se llama Blackboard, el otro usa Moodle y el otro hizo su propia plataforma y el otro monta sus cursos en las comunidades de Yahoo, de Gmail. Entonces, a la hora de querer trabajar juntos, luego no hayan en la plataforma de quién o cómo. Bueno, de alguna manera estos acuerdos tecnológicos son importantes y lo puse al final porque es lo más importante, los acuerdos financieros. Casi a propósito de la pregunta, o sea, a veces estas redes se construyen con dinero de cada quien o si no, acuden a fondos. Generalmente hay fondos, por ejemplo, como los que maneja el Banco Interamericano de Desarrollo, en lo que llama bienes públicos regionales. Siempre pone de condición el banco para poder otorgar un apoyo a una agrupación. O sea, ellos le llaman, a lo que ellos dan le llaman cooperación, pero para eso ponen de requisito que haya colaboración entre ellos. Entonces aquí ya tenemos así como dos orígenes financieros, lo que cada quien aporta y lo que reciben de fuera. Entonces ponerse de acuerdo en cómo se va a manejar ese dinero. Yo en las experiencias que he tenido, casi nadie quiere depositar el dinero en las tesorerías de las universidades. En primer lugar porque la mayoría de las universidades son muy lentas para regresar el dinero que se deposita en ellas. O sea, llega y después de hacer todos los trámites para los reembolsos, en mi universidad se tardan meses y a veces hasta se quedan con ellos, ¿no? Pero por eso algunos lo que prefieren es crear una solución que resulta para esto es crear fideicomisos. O sea, un fideicomiso donde la universidad forma parte, pero que tiene un manejo distinto a los fondos, a los manejos de los recursos ordinarios. Bueno, una vez voy a terminar y luego pasamos a las preguntas, ¿sí? Estas serían las conclusiones. O sea, sobre todo lo dicho, o sea, superar el dilema entre tener que decidir entre lo local o los ámbitos globales. O sea, las redes deben de articular lo comunal y la identidad propia con la globalidad.
Otra, a partir del sentimiento de identidad y pertenencia, aprovechar las fortalezas, integración y funcionamiento de alianzas sólidas y atractivas, o sea, que le llame la atención, y reestructurar las políticas e instituciones académicas para que puedan articularse en proyectos de colaboración. ¿Sí? ¿Es final? ¿Cambiamos? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Hizo el comentario de la dificultad que se ha presentado para hacer redes con personas más cercanas que las lejanas. Yo pertenezco al Colegio de Música y algún grupo de maestros estamos inquietos por empezar a desarrollar ese tipo de actividades. No sé si ese comentario que hizo inicialmente se refiere precisamente al trabajo dentro de un mismo colegio y si de alguna manera es posible o viable. No, yo creo que sí es posible. Yo empecé con esa anécdota por dos situaciones. Una, porque para construir estas redes globales es muy importante empezar por trabajar juntos nosotros mismos. O sea, es una base muy sólida. Cuando hablamos de redes sólidas, una base muy sólida, por ejemplo, una facultad que trabaja bien sus academias, sus departamentos, o sea, que hay redes de trabajo académico, les resulta mucho más fácil organizarse en redes interinstitucionales. Pero sí resulta que hay personas que en un afán como de huir de lo propio, mejor prefieren hacer alianzas interinstitucionales. Pero hay áreas como la que dice de la música, de las artes, que resultan ideales para formar redes académicas. Por ejemplo, esa que hicieron los maestros de inglés, al principio tuvieron un apoyo del Consejo Británico, ¿sí? Empezaron con lo de los centros de autoacceso y luego después empezaron a intercambiar materiales. Y, por ejemplo, en este caso, la Universidad Veracruzana, ella facilita los servidores y la administración de las páginas. Ellos administran todo el sistema tecnológico y profesores de inglés de todo el país aportan material. Y los que forman parte de esta red, pues pueden de ahí bajar muchos materiales para la enseñanza del inglés. Es básicamente una red de profesores de inglés. Yo conozco ya algunas páginas donde hay información específicamente para música o, Sí. por ejemplo, algunas matrices que ya algunos maestros de música de otras partes ya han subido. ¿Conoce alguna red específicamente de trabajo musical que...? Hay una en Argentina, o sea, Ajá. Argentina fue de los primeros países que empezaron a crear cursos de música en línea. Y ellos tienen, ahorita no recuerdo el nombre, pero si me dan sus datos yo se los investigo. Ellos ya tienen tiempo trabajando en red como profesores de música. Y la música se presta mucho porque pues, a través de internet puedes intercambiar muchas cosas, puedes tener muchas bases. Ahora, también es importante, a lo mejor, no sé si ya sabe, pero por ejemplo la Universidad Veracruzana ya está convocando ya a la licenciatura en música y es en línea. Ah, ok. Y también están convocando para una licenciatura en educación artística, una de cuyas líneas es también la música. Para esta red que va a trabajar la Universidad Veracruzana, que se va a trabajar con el proyecto este que decíamos de COESAD, ellos montan, fíjense, este es un buen ejemplo de una red, ellos van a ofrecer los cursos y la Universidad Veracruzana acredita y todo, pero van a necesitar profesores de música en todo el país para las asesorías presenciales. Esa va a ser el mecanismo de trabajo de COESAD también. O sea, que una universidad ofrece el programa, pero se va a apoyar en sitios presenciales y en asesorías de profesores de otras universidades. Si me da sus datos, Sí, yo le sí, paso por la supuesto, información sí. de las tres cosas. Claro que sí, cómo no, muchas gracias. COESAD incluye o excluye. La primera invitación se hizo a las universidades que estaban trabajando y desarrollando más la educación a distancia. Entonces, este programa de COESAD empieza con estas 7. No sé si han oído ustedes del programa de COES. COES, que es Espacios Comunes de Educación Superior. Que existe ahí el programa, por ejemplo, este programa de movilidad que están apoyados con recursos de Santander y de la Secretaría de Educación. Bueno, en el COES hay varios programas. Uno de esos programas es el de Espacio Común de Educación Superior a Distancia. Se empezó con estos 7, pero está abierto a otras universidades que se quieran incorporar. Entonces empezó con 7, pero no está excluyendo a nadie. Ahora, empezaron las 7 que tienen más programas, y las que han solicitado integrarse hasta ahorita
curiosamente son de las que tienen menos programas, que se están incluyendo para recibir. Concretamente son Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Tlaxcala. En algunos casos son gobiernos de los estados, en otros casos universidades, los que van a estos otros 4 que se están integrando también a ECOESAD, pero no tanto para dar, sino para recibir. Pero en poco tiempo ellos también van a estar ofreciendo. ¿Cómo pueden participar las unidades académicas con ECOESAD? Si hay alguna unidad académica interesada en participar en ECOESAD, pues es a través de Fabiola como podrán ver la manera de participar. La educación a distancia, a pesar de ser de calidad, no está bien valorada como la educación presencial, sobre todo cuando se toman cursos de posgrado. ¿Qué hacer para que se valore? Miren, las medidas de CONACYT también están obligando a que las universidades violen la ley o las disposiciones, porque ahorita hay posgrados que están en el padrón de CONACYT, que se trabajan a distancia, pero no se registran como si fueran a distancia, porque en las últimas convocatorias de CONACYT pone por ahí un renglón que dice que no se aceptan posgrados a distancia. Curiosamente, México es de los pocos países, por ejemplo en Europa, no se hace una diferenciación entre la educación a distancia y la educación presencial. Unos países, por ejemplo, como Ecuador, Cuba, Brasil y Argentina, lo que hicieron es sacar una reglamentación especial para la educación a distancia, pero no la excluyen. Hacen una reglamentación aparte, pero la aceptan los posgrados. En el caso de México, hasta ahorita CONACYT los ha excluido, pero no por eso dejan de desarrollarse. Incluso algunos están en CONACYT y se registran con otros nombres, por ejemplo, tutorial, o le cambian así la denominación, pero en la práctica casi todas las actividades son a distancia. Ahora, otra cosa también en este sentido, en los países que no hay esta discriminación, como en el caso de los países europeos, el énfasis de la calidad no se pone en las circunstancias en que se da el proceso educativo, sino en la calidad de los procesos. Y creo que aquí muchas autoridades no han entendido eso. O sea, si alguien cuida bien, dicho de otra manera, la calidad no está en la modalidad, la calidad está en los procesos académicos. Y la calidad de los procesos académicos está básicamente en la calidad del personal académico. Entonces, si yo tengo un programa, que tengo buenos profesores, buenas líneas de investigación, buenos materiales, un sistema de evaluación confiable, no importa la modalidad. O sea, lo que cambia la modalidad son las circunstancias. O sea, te cambia, si no es con un horario rígido, sino que es un horario flexible. Te cambia el lugar, te cambia los modos de aprender y de enseñar, y te cambia el entorno institucional. Pero los procesos educativos no. Yo creo que eso es algo que en CONACYT no han entendido, y mal, aunque ahorita yo casi creo que no pasan ya muchos, ojalá no pase este año, en que CONACYT ya acepte los posgrados a distancia. Y desde mi punto de vista, no es porque sepa realmente si hay calidad o no. Lo que pasa es que CONACYT no tiene mecanismos para evaluar la educación a distancia. Y porque además toda la gente que está como pares en CONACYT estudiaron sistemas presenciales. Entonces no entienden muy bien de qué se trata. Pero en realidad, por ejemplo, vamos a poner un doctorado en el país que sea del mundo. Un buen doctorado, lo que menos tiene son clases. Tiene un buen proyecto de investigación, buenos tutores, líneas de investigación en que fundamentarse, y ahí es donde está la calidad. No en que vaya a clase o no. A mí se me hace todavía así como un atraso de nuestro país este tipo de objeciones. ¿Cómo el constructivismo se puede enfocar? O sea, el caso del enfoque, yo como el aprendizaje, es que se basa cómo el constructivismo se puede enfocar con el uso de medios como en simulaciones y todo esto. O sea, ¿cómo les diría? Las diferentes, en primer lugar, el aprendizaje es un proceso muy complejo que ninguna ciencia sola, ni siquiera la psicología, puede explicar de manera completa. Y mucho menos una corriente al interior de la psicología. O sea, el constructivismo, con todas sus maravillas, no es la panacea ni lo es todo. Y en educación a distancia a veces tienen que ver más las explicaciones socioculturales, o sea, el aprendizaje como un proceso cultural. Ahora, y no tiene que ver con el medio. Nosotros podemos hacer un curso en línea conductista, gestáltico, psicoanalítico, constructivista, cognitivista,
O sea, no tiene que ver, es como un salón de clase. O sea, lo que es el ambiente virtual es nada más el lugar donde suceden las cosas y depende del enfoque que le demos. Ahora, hay plataformas que las diseñan de manera muy rígida, donde ya le dicen, aquí entrega este tipo de actividades, aquí esta, aquí esta, aquí esta, aquí esta. Pues entonces esas plataformas muy rígidas no se prestan. Pero ya ahorita la mayoría de las plataformas, por ejemplo Moodle, que mencionaban hace un momento, Moodle es una plataforma muy flexible, te da muchísimas posibilidades de tener espacios diferentes. Ahí puedes meter simulaciones, demostraciones, puedes meter videos, puedes hacer foros de distinto tipo, puedes tener tu biblioteca digital, o sea, se prestan ya para muchas actividades. Yo aquí una cosa que sí quisiera decir es que tampoco hay que caer en el extremo. O sea, tan absurdo es creer que se puede aprender solo en un ambiente virtual como hay gente que pueda creer que se puede aprender solo encerrado en un salón de clase. O sea, las dos cosas son absurdas. El aprendizaje se da en ambientes diversos. Por eso no trataba de esto la plática, pero ya que preguntan, yo lo que digo que la modalidad educativa no debe ser pensada de antemano. Primero hay que ver cuáles son los propósitos educativos, cómo son las circunstancias donde vive la gente que vamos a ayudar a aprender, y después decidir la modalidad y los medios, pero no pensarla en función de algo predeterminado. Voy a poner un ejemplo. A veces un alumno tiene que ir a fuerza 5 horas diarias a la universidad y a lo mejor no se necesitaban las 5 horas, pero como ya fueron desde antes calendarizados las sesiones de estudio, a fuerzas tiene que ir las 30 o 40 horas cada semana a la universidad, aunque no haya una docencia significativa. Para mí la gran riqueza de la educación a distancia no es que sustituya, sino que diversifica los ambientes y los modos y los procesos de aprendizaje. O sea, es otro ambiente más donde se aprende. Y gracias a esto, la misma educación escolarizada puede dar de más, porque ya tiene otra modalidad que le ayude. ¿Se ha realizado alguna evaluación del aprovechamiento por la educación a distancia contra la educación presencial? Miren, las evaluaciones que se han hecho no resultan, porque hay aprendizajes distintos. Yo creo que los aprendizajes así programados, si están bien diseñados, no hay gran diferencia. La diferencia está en los aprendizajes extras. Por ejemplo, en educación a distancia se aprende más la gente a estudiar por sí mismo. Por eso también hay más deserción en la educación a distancia, porque el que no puede se va pronto. Pero los pocos que quedan son muy buenos, o sea, desarrollan mucho la capacidad para el autodidactismo. Ahora, lo que sí se ha visto es que, por ejemplo, en los programas de educación a distancia hay más posibilidad de recuperar lo aprendido. Pero por ejemplo, en los casos que yo he trabajado, no se ha podido hacer una evaluación comparativa, porque en el caso de la Universidad de Guadalajara, todas las carreras que se ofrecen a distancia, que ahorita son como unas 12 o 13, no tienen el mismo currículum que la presencial, que desde mi punto de vista es una falla. O sea, debe haber también coincidencia curricular. Entonces esto dificulta la movilidad, y al no ser iguales los procesos de aprendizaje en el currículum, entonces se dificulta una educación comparativa en este caso. O sea, quien sí lo tiene con el mismo currículum, las carreras a distancia y las presenciales, es la UNAM, y también el POLI en algunas. Sí, no sé acá en Puebla si las tengan, pero no son comparables, pues. Pero ya para terminar esta pregunta, en el caso de la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, está trabajo social con una modalidad abierta para los trabajadores sociales que están en servicio y no tienen título. Y además está trabajo social para estudiantes jóvenes. Bueno, en las evaluaciones de las CIES han salido iguales, y las dos están acreditadas, tanto la presencial como la abierta. Y lo mismo ha sucedido en la enfermería. O sea, fueron evaluadas en el nivel 1 y fueron certificadas las dos. Pero yo sé que en la práctica aprenden cosas distintas, porque son mayores de edad y porque se recuperan aprendizajes previos. Pero las evaluaciones que podía mencionar, que son las de las CIES, han salido iguales. Por ejemplo, la licenciatura en educación de Guadalajara
también salió en el nivel 1, o sea que no hay diferencia sustancial. De su punto de vista, ¿qué elemento es el que mantiene cohesionadas a las redes y qué es lo que mantiene propicia su mayor dinamismo? Y yo creo que hay tres aspectos fundamentales, ¿sí? Uno, yo creo que es el más importante, lo mencionaba ya, o sea, que las personas o las instituciones que se asocian a una red vean compensada su participación de manera que sea gratificante y estimulante para continuar en la red. Porque hay redes que la gente se desgasta mucho participando y no obtiene nada a cambio. Entonces, para mí eso de que se responda satisfactoriamente a las expectativas de la pertenencia a la red es un aspecto fundamental. Otro es el apoyo institucional. O sea, casi todas las redes que han desaparecido en México ha sido porque la institución que las apoyaba las dejó sueltas. Y la tercera es la calidad de las personas que liderean las redes. O sea, el liderazgo en el mantenimiento de la red y la participación es fundamental. Yo pondría esas tres cosas, la respuesta a las expectativas, el apoyo institucional y la calidad de las personas que participan. Y esto lleva implícito a lo demás, o sea, que haya coincidencia en los propósitos, la entrega al trabajo, la emotividad en el trabajo cotidiano, o sea que esos serían así como secundarios si se toman en cuenta estos tres.